Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos y conocidos súper interesantes y pensé, pues ¿por qué no? Les hablo, les hago en preguntas, a ver qué hacen, qué no hacen. Así que, Amigos con Talento, esa es la edición de Empresas con Talento. Así que nada, para cada entrevista me gusta vestirme acorde a la temática. Hoy vamos a hablar de negociación. Entonces, me he vestido súper ejecutiva. Yo ready para alguna negociación. No sé qué negociación voy a hacer, pero yo estoy preparada. Nos estáis viendo por mi canal de YouTube. Suscribiros, por favor. Nadie me hace caso. A lo mejor, al de preguntarle al invitado, tendré que negociar algo para que os... No sé, algo. Mi página de Facebook igual, un like. No pasa nada. Y comentarios y preguntas. Comentarios siempre. Eso sí que lo hacéis bien. Nuria, qué guapa, qué disfraz, qué bien. Muchas gracias. Pero también preguntas, que no sea yo la única haciendo preguntas a los invitados que tienen muchas cosas interesantes que decir. Así que, bueno, dicho todo esto, hoy estamos con Alejandro Hernández, es un formador y es un experto en negociación. Así que, nada, a ver si aprendemos algo y podemos, ¿no?, triunfar negociando. Voy a darle paso. Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Estoy preparada para negociar? ¿Esto es importante o no? Va a ser mi primera pregunta. No sé, yo me veo... Claro. Bueno, a ver, claro, es importante. Claro que es importante. Lo que pasa es que no nos tenemos que obsesionar, porque tú piensas que cuando negociamos, otra cosa, si te vas a cenar con tu chico, vas divina, ¿sabes? O a ir a trabajar. Lo que ocurre es que lo importante en la vida es ser. Entonces, muchas veces... antes me hablabas la otra vez de oratoria, que nos empeñamos en la oratoria de la posturita, más en parecer que en ser. Cuando negocias, lo importante es llegar a un acuerdo. Da igual si eres simpático, si eres antipático, si eres un cretino. El objetivo es saber qué quiere el otro y darle al otro lo que él quiere con tus condiciones. Si lo haces, aunque no hables su idioma, es decir, que da igual, en contra de lo que muchas veces nos dicen, que para negociar hay que ir arreglado, hay que caer bien. Y muchísimas veces eso es contraproducente. Sé tú mismo con tus defectos. Es una frase que yo utilizo mucho. Pues nada, Y tú estás muy gracias. bien. Pues nada, Tú pues... mira qué igual, ¿cómo he venido yo hoy? ¡Ostras! Mira, tú ahí... Sí, no, 2 horas, perdona, 2 horas para encontrar el polo, que fíjate que va con los tonos arena. Bueno, es muy currado. Va súper conjuntado, Alejandro, va súper conjuntado, Sí. Me encanta. Bueno, ahora te doy la bienvenida oficialmente a mi programa. Muchas gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal has vivido toda esta locura? Sé que ya estamos casi saliendo de ella, pero ¿has estado bien? ¿Todo correcto? Un coñazo. Esto ha sido un coñazo. Total, mira, yo me parecía un poco a Donald Trump, porque escribía en el Twitter, give us back our freedom. Give us back. Es decir, ¿cómo es posible que estemos encerrados 3 meses? Es que esto es demencial. Entonces, pues, ¿qué he hecho? Pues trabajar con webinars todo el día, trabajando con webinars de 2 horas. Y la semana pasada estuve con un cliente mío gordo en Valencia, que ya fui a hacer una formación presencial. Wow. Y ya, vamos, literalmente se me caían las lágrimas por las mejillas. Ay, bueno, me alegro. Ya casi fase 3, así que ya salimos de esto. Bueno, vamos a esperar. Sí. Bueno, para todos mis seguidores que están aquí, si nos puedes contar brevemente un poco tu trayectoria profesional, por qué hasta llegar aquí a formar, ¿no? Y a ser un experto en negociación. Vale. Soy experto en dar cursos de negociación, que mucha gente dice, Alejandro, experto. Claro, tú imagínate si diese cursos de orientación sexual. Soy experto en dar el curso, no en, ¿sabes? Pues aquí igual. Es decir, yo hago formación, empecé en el año 93. Yo empecé en el 93. Mi primer cliente fue Mercadona. En el año 93 fue en la Segunda Guerra del Golfo. Ya no sé si fue en el 93 o el 92. Y sigo dando formación en Mercadona desde entonces, llevo toda la vida. Y más clientes. Y nada, hago formación en negociación, en liderazgo y en persuasión, en venta. Y es a lo que me dedico. He escrito libros, he escrito 8 libros, he producido 10 cursos, videocursos online con Planeta, y los libros también, muchos son con Planeta, y me dedico a eso, a dar formación por todo el mundo, desde Estados Unidos, Latinoamérica, Centroamérica. Está por todos lados, en China, en la India, en todos lados. Experto eres en dar formación. Experto en dar cursos. Mira, yo sabes lo que diría, Nuria,
investigador. Investigador. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando escribo un libro, aquí tengo uno. Cuando escribo un libro, utilizo plantillas. Igual que, por ejemplo, mi hermano se fija en los zapatos porque tiene zapaterías, o Eduardo, un amigo mío, en los dientes, yo al mismo tiempo me estoy fijando en cómo negocian, en qué hacen, cómo ceden, cómo intercambian. Y entonces, desde el año 93, he anotado unas plantillas qué comportamientos funcionan y cuáles no. Y por eso digo que soy investigador, lo tengo detectado. Y luego, aparte, tengo en mi página web un test tipo quiz, donde es un test de negociación. Y recibo todos los días 3, 4 contestaciones y tengo pues 3.000 respuestas ya, con lo cual entre las 3.000 más las plantillas que utilizo, más ver a la gente negociando, sé qué comportamiento es eficaz a la hora de negociar y cuál no. Y mis cursos tratan de eso. Es un modelo y ver si la gente se adapta al modelo y si se adapta a las ventajas que puede tener. Claro. Pues ahora hablemos de negociación. La negociación es algo que yo creo que hacemos el día a día, pero cuando realmente pensamos que tenemos que hacer una negociación importante, pues nos olvidamos que sabemos negociar o no sabemos qué negociar. Cuéntanos un poco de este proceso y qué cualidades necesitamos para ser un buen negociador. Claro. Hay varias preguntas. Este es lo clásico. Una cirujana, piense en una cirujana que ha operado a 1.000 niños. Está operando. Y ese día le ponen en la mesa de operaciones a su hijo. Una experta cirujana no puede operar a su hijo. Una experta negociadora no puede negociar lo suyo. Es decir, para nosotros negociamos fatal. Por eso, fatal. Por eso tú negocias muy bien para una empresa. ¿Por qué? Porque te importa un pito, así de claro. Sí, te costará tal, pero lo tuyo, tú puedes operar a un niño, claro, y pones el 100% de profesionalidad. Ahora, si es tu hijo, hay una cosa que es la emoción. Cuando la emoción está en medio del camino, se cargan las negociaciones. Y te pongo una prueba y te lo demuestro. Con los niños en casa, con las niñas. Olines, a nuestros hijos les damos todo, por eso piden todo. Es decir, nuestros hijos nos dan caña y te piden esto, y quiero eso, y quiero eso, y quiero eso, porque no puedes negociar con ellos porque está el vínculo emocional. Y eso es lo que ocurre. Más de una vez no, en 2 ocasiones he visto yo a directores generales que a lo mejor dirigen a 1.000 personas en su empresa y les veo con el perro. Le digo, pero el perro no es de tu hijo. Y dice, ya, verá, no lo quiere bajar. Es decir, el experto negociador, director general que maneja a 1.000 personas no es capaz de que su hijo baje al perro, no es capaz de conseguir que su hijo haga la cama, no es capaz de conseguir que su niña saque la basura. ¿Por qué? Por la emoción. Y cuando hay emoción, entonces ya la negociación se estropea. Por eso nos cuesta negociar. Wow. Y la otra pregunta que has hecho. Has dicho qué cualidades, ¿no? O una cosa así, ¿no, Nuria? Sí, ¿qué características tiene un buen negociador? ¿Qué hay que tener, vale. ¿Qué hay que tener, ¿no? Hay muchas. Lo que pasa es que yo voy a dar una solamente. Y vale. Es esta, para que por lo menos una que quede clara. Y vale. Es que muchas veces vamos a negociar de la siguiente forma. Y es, vale, Nuria, vamos a negociar con estos tíos, pero venga, a ver, ¿qué queremos? Venga, pues sacas el papel, vale, queremos. Y estamos pendientes en saber qué quiero yo y cómo lo voy a conseguir. Esa frase, ¿qué quiero yo y cómo lo voy a conseguir? Es antigua. ¿Por qué? Porque si yo voy a negociar y la persona que tengo delante ve que yo solamente estoy buscando lo que yo quiero, levanta las defensas. Habría que cambiar el chip. Y en lugar de pensar, ¿qué quiero yo y cómo lo voy a conseguir? Es más interesante pensar qué quiere el otro y cómo se lo puedo dar. Cuando la otra parte ve que tú vas allí a saber qué carajo quiere el otro y le preguntas y estás en su historia y, oye, ¿por qué valoras tanto eso? Y eso es importante para ti, ¿por qué lo quieres conseguir? Cuando haces ese tipo de preguntas, el otro te contesta y dirá, no sé si cerrará un acuerdo con el tonto este, pero por lo menos interés en sí que tiene. Ese es el cambio de chip. En lugar de pensar, ¿qué quiero yo? ¿Y cómo lo voy a conseguir? Que normalmente lo queremos conseguir con argumentos y eso es un error, argumentar. Es qué quiere el otro y por eso voy a negociar y cómo se lo puedo dar. Y te doy una frasecita. Negociar es darle al otro lo que él quiere con tus argumentos, con tus condiciones. Dale al otro lo que él quiere con tus condiciones. Y ese es el objetivo. Ah, muy bien, muy bien. Esto, Nuria, en los cursos, cuando lo digo, normalmente la gente aplaude. En este caso, lo dejamos así, ¿no? No digo...
Adiós, ya no necesito nada más. Adiós, Alejandro. Alejandro, ya no quiero nada más. Danos tu número de móvil y con eso es suficiente. Ojalá. Bueno, y yo siempre lo pregunto, hay que saber lo que hay que hacer, pero a mí siempre me interesa lo que no hay que hacer, porque yo como tengo tantas cagadas, siempre digo, si ya me saco por delante las cagadas, lo que hago mal, pues entonces ya lo otro es fácil. Entonces, ¿qué no hay que hacer en ninguna circunstancia cuando estás negociando? Buena pregunta, porque por lo menos quitamos las cagadas. Ya ves. Hay muchos comportamientos que la mayoría repite y son ineficaces. Y es acojonante. Yo cuento en los cursos siempre una historia que se llama el roast beef story, ¿no? Roast beef. No la voy a contar, que es muy larga, pero ¿de qué va la historia? Que repetimos muchos comportamientos pensando que son eficaces porque todo el mundo lo hace y son del todo ineficaces. Y te pongo algún ejemplo. Hacer un descuento cuando negocias es 100% ineficaz. Y mucha gente hace un descuentito para ganarme al otro. Dice, mira, el precio es este, pero bueno, te lo puedo dejar un poquito más barato por la buena relación que nos une. Eso es una auténtica cagada y además es peligrosísimo. 2, argumentar. Vamos a negociar y en lugar de darle al otro lo que él quiere con tus condiciones, lo que hacemos es sacar argumentos para convencer al otro. Pero tontao, tú no puedes convencer a nadie. Sí, tú lo que tienes que hacer es negociar. Como no puedes persuadir, te toca negociar. Otro comportamiento, decir que sí. Si alguien, tú estás negociando en Nuria y te hace una propuesta muy chula, que te gusta, ¿qué decimos? Ostras, pues vale, me parece, ¿te parece bien? Sí. Hoy sabemos que el negociador experto nunca dice sí. Contestar con un sí no es negociar. Eso es ceder. Y mucha gente dice que sí y le digo, pero es que has cedido ya, pero me lleva al acuerdo, no te has llevado absolutamente nada. En el momento que dices que sí, el otro sube su expectativa de poder y la próxima vez te machacará vivo. Está prohibido decir que sí, está prohibido también decir que no. Que la mayoría diga que no, no que es. Estás negociando, te hace una oferta que no te gusta y ¿qué hace la mayoría? Perdona, pero eso no es negociable. Y ponen cara de póker creyendo que negociar es poner cara de póker, cuando hoy sabemos que no tiene nada que ver. Decir que no es ineficaz. Hay unos comportamientos que hace el negociador experto. Ni sí, ni no, ni aceptar dividir por la mitad. Nuria, es que puedo estar aquí toda la vida. Cuando alguien te dice, ni tú ni yo, la mitad para cada uno, ¿qué hacemos todos? Vale, me parece justo. ¿What? ¿Cómo que vale, me parece justo? El negociador experto, hoy sabemos por las plantillas y por la investigación desde el año 93, nunca, y digo nunca con J de jamás, nunca dice que no y nunca acepta dividir por la mitad. Y nos pensamos que dividir por la mitad es un comportamiento eficaz. O que proponga el otro, típico comportamiento que es totalmente ineficaz, que proponga el otro o pido el doble y ya habrá tiempo para bajar, o doy la mitad y ya habrá tiempo para subir. Estos comportamientos, Nuria, que te he mencionado, que hay como 12, ninguno es eficaz. Como todo el mundo los utiliza, pues todo el mundo se está dejando un pastón en la mesa porque son comportamientos que el pueblo hace porque no está entrenado para negociar y seguimos haciéndolo mal. Claro, claro. Pero eso, a mí, yo creo que me pasa muchas veces que lo que dices tú, cuando ya te dan un poco lo que tú has pedido por miedo, por agobio, dices, vale, sí, ¿sabes? ¿Cómo controlar eso? Porque es que a mí me pasa mucho. Es decir, dices, me da miedo que no me va a dar más, entonces ya que me ha dado algo, pues aquí mismo ya lo zanjo y yo soy muy, muy nerviosa, ¿no? No tengo paciencia. Entonces, ¿cómo no relajarnos o cómo saber hasta dónde llegar a ese punto de la negociación? Vale, ahí lo que tienes que hacer es, cuando tengas que decir que sí, cuando te mueras por decir que sí, y es vale, cambia el sí, ese sí con acento, con un sí condicional. Es como en inglés que se dice el if. En lugar de un yes, if. Es decir, imagínate, Alejandro, ¿hacemos esto? ¿Te parece bien? Y yo digo, hostia, pues claro que me parece bien. Y digo, alto, que ha dicho Alejandro en la entrevista de Nuria. ¿Qué hay que hacer? Bueno, entonces, ¿quieres que de esta forma? Vale, pues hacemos una cosa. Si lo hacemos así, entonces de acuerdo. Y añades una cosa que sea no polémica, una petición pequeña, que son los flecos, que los tienes anotados en tu libreta. Cuando tengas que decir que sí, te un momentito. Oye, imagínate, un piso de alquiler. ¿Aceptas el precio? Yo soy el que lo alquila. Hombre, si la fianza la hacemos así o si te entrego la casa dentro de un mes, aceptaría hacerte el descuento.
te he dado lo que tú quieres con mi condición. Y esa sería la herramienta. Lo que pasa es que la gente va a negociar con las manos en los bolsillos. Y va allí como cuando la gente va a hablar en público. Bueno, yo voy allí, ya se me ocurrirá algo. Vamos a ver a todo. A ti no se va a ocurrir nada hablando en público y menos en una negociación. Lo tienes que anotar en tu libreta. Y cuando te digan, ok, hombre, sí, if, lo hacemos de esta forma, de acuerdo. De esta forma, ¿qué consigues? 1, no cedes. 2, enriqueces el acuerdo porque añades una petición. Y 3, el que dice que sí no eres tú, el que dice que sí con acento es la otra parte. Luego tu objetivo es ponlo un tobogán para que él se muera por decirte que sí. Pídele algo al final que no sea polémico para que diga, vale, vale, sin problema. Y él se quedará a gusto. Claro, claro. Imagino entonces que para negociar no es solo ir y negociar, tienes que estar muy preparado ya con todas esas condiciones, ¿no? Peticiones son un wish list. Tus peticiones, Nuria. Una lista de pequeñas cosas que ahora no tienes ni idea, pero con la práctica, si tú vendes camiones, pues ahora dirás, joder, un camión, ¿y qué pido? Cuando hagas 8 negociaciones tendrás tu lista entera de lo que le puedes pedir al otro. Además, cuando dices que sí, hacemos la prueba, Nuria, ahora mismo. ¿Tú conoces mis tiendas de zapatos en Alicante? Nichi. ¿Las tiendas de zapatos las conoces? ¿Cómo se llama? Nichi. Tú imagínate que vienes a mi tienda, estoy vendiendo. Y te digo, Nuria, me cago en 10, te hago un 10% de descuento. Si yo te hago un 10% de descuento, ¿te vas contenta, sí o no? Sí. Sí. Y al rato, ¿qué piensas? ¿Que me podías haber dado más? No. Ahí lo tienes. Es decir, te hago un 10 y en lugar de tú venir y darme un abrazo... 20. ¡Claro! Y además, y si te digo, vale, pues te hago un 20. Dices, ¿cómo mola? Y al rato dices, joder, un 20, estos zapatos son de la temporada pasada. Pues te hago un 50. No hay fin. No hay fin. ¿Qué ocurre que con el fin? Que tú, en lugar de agradecérmelo, suben tus expectativas, porque te he hecho un descuento, y te sube tu expectativa de poder. Cuando hago un descuento, sube tu percepción de poder. Si hago otro descuento, sube. Y es lo que hacen todos los vendedores. En plan cutre, hacen descuentos, pensando que así se ganan la buena voluntad del otro. Cuando haces un descuento, o cuando haces un regalito, o un cariñito, o invitas a comer a un cliente, o lo invitas a cenar, o cualquier gilipollas de esas, lo que haces lo haces más fuerte. En lugar de debilitarlo, lo haces más fuerte. Y Nuria, que me conoce, dirá, un 20. Pero es que no es maldad, es que los niños hacen eso. Es que tú eres una niña, Nuria, porque las niñas, si tú le das una cosa, te pide más. ¿Por qué? Joder, porque se lo has dado. Y siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que los matas. Pues así es el ser humano, jolín, para negociar, que sea el otro el que diga que sí. Si tú dices que sí, el otro aumentará su percepción de poder y te atacará con una fuerza bestial la siguiente vez. Y cada vez esperará que le hagas más y más descuento. Es lo que dices tú, no hay fin. No hay fin, ahí nunca llegas a la negociación, pierdes siempre. No hay. Tú imagínate que yo te regalo los zapatos, no te hago un 20 ni un 30, te los regalo. ¿Qué pensarán los oyentes? Dirán, ¿qué quiere Alejandro de Nuria? Es decir, yo te regalo los zapatos como cariño, como galantería, y la gente lo percibe eso como, y este asqueroso, ¿qué quiere de Nuria? Es así. Luego, cada vez que te vas a comer con un cliente o cada vez que le sueltas un piropo a un cliente y le dices, oye, qué fábrica más bonita, qué despacho. Creemos que eso es ser amable, eso es ser más falso que la leche, y lo que hace es que el otro pierde el interés en ti. Tampoco lo recomiendo. Y son muchas historias que todo el mundo hace, pues que son ineficaces. Nuria. Ya ves. Entonces, y me imagino que también hay diferentes, a ver, no, en negociaciones hay técnicas, pero también hay diferentes estilos, me imagino, porque usando esas técnicas también hay diferentes tipos de negociadores, porque cada uno tiene su personalidad y la forma de hacerlo, ¿no? Con tal de que no estemos en esa línea de las pautas, ¿hay diferentes tipos de negociación o no? Normalmente los cursos de bajo presupuesto se empeñan en negociador duro, negociador laxo, negociador no sé qué. ¿Cómo negocian los americanos? ¿Cómo negocian los chinos? ¿Pero qué mierda es esa? Vamos a ver, tú sabes que yo voy a Estados Unidos todos los años. Es que Estados Unidos, ¿cómo negocian los americanos? Pues depende, porque en Miami no hay ni Dios habla inglés. Y un americano de Miami y uno de Wyoming no tiene nada que ver. Es decir, ¿cómo vas a decir? No sé, o ¿cómo negocian los chinos? Pues es que hay muchos chinos, con lo cual tenemos una tendencia a segmentar el negociador duro, tal. Entonces,
lo segmento. Yo considero que este tío tiene un perfil psicológico de tal. Eso no ayuda absolutamente nada. Sé que la gente lo hace para rellenar. No ayuda nada. Lo que te ayuda es escuchar al otro, sentarte con él y ver qué te pide. Porque cuando el otro te pide algo, con independencia de su perfil psicológico, a mí me importa un huevo que el tío tenga a su hijo descuartizado en el armario o que sea el tío de un partido comunista o de un... Me importa un huevo. Yo lo que tengo que hacer es llegar a un acuerdo con él y darle lo que él quiere con mis condiciones. Con independencia si el tío luego se viste de drag queen o si tiene un problema eréctil o si el tío... Es que, Nuria, da igual. Además, ¿cómo voy yo a analizar a un negociador en una reunión de 1 hora? Tú piénsalo. Si a mí mis hijos me sorprenden y mi hijo tiene 22 y mi hija 19 o Susana, mi mujer, a veces me sorprendo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que yo a mi mujer le hago un test y ya sé cómo es ella? Ojalá. Entonces yo me casaría, antes de casarme haría una batería de test y diría, esta es la tía perfecta y no tendría ningún problema en mi vida. La vida sería un coñazo y súper aburrida. Precisamente las personas evolucionan. Si yo a mi mujer, que llevo 27 años casado con ella, me sorprende cada día, ¿cómo no te va a sorprender un tío que lo has visto 1 hora? Aquí me pongo muy, muy vehemente porque es que es otra batalla que nos han contado de vamos a hacer un test de personalidad. Es decir, un test de 15 preguntas puede definir el perfil de un negociador. 15 preguntas. Como cuando en el cole decían, ¿tú eres de letras o de ciencias? Eso en España ocurría. A un tío, a mí me dijeron que era de letras. Pues ya está. Ni me preocupé de las matemáticas. ¿Por qué? Porque es que soy de letras. ¿Suma usted 2 y 2? Es que soy de letras. Claro. Y a lo mejor ese profesor, Nuria, estaba medicado. Se estaba tomando la medicación. A lo mejor, y un día decir, que un profesor, que solo es profesor, que ha estudiado magisterio, que no es psicólogo ni es... ¿Cómo va a definir el futuro de un chaval? Y es que es acojonante. ¿Cómo voy yo en un curso de negociación decir, Nuria, tú eres una negociadora laxa o eres una negociadora? ¿Cómo voy yo a juzgarte? ¿Vale? ¿Y de qué sirve eso? De quedar yo como el macho man, ¿sabes? Que tú eres tal, no sé qué, descansa en paz y vive en libertad. Es decir, que me parece extraño. Ay, yo creo que todo esto también es práctica. Y lo hablábamos antes de empezar la entrevista, de que en los colegios se debe, negociación debe ser un curso. Es decir, yo no entiendo, hablando ayer con Marisa Picó también de oratoria, sí, esas cosas, y lo hablábamos. Yo en 1986, cuando me gradué del instituto, hemos dicho speech, que era hablar en público, y yo es que no entiendo cómo no... Yo lo veo muy importante, porque si empezáramos ya desde pequeños a practicar esto, pues no tendríamos ningún problema. ¿Estás de acuerdo con...? Estoy totalmente. Mira, en este libro hay una pregunta, que es la última, y dice, joder, ¿y entonces por qué no se enseña negociación en las escuelas? ¿O por qué no se enseña a vender en las escuelas y en las universidades? Porque piensa que las personas que más negocian son los abogados. Yo estudié Derecho y no está, vamos, yo estaba en la cárcel solamente, de visita, que tampoco es una cosa seria, de visita, pero yo nunca he estado en ninguna negociación. No, en mi carrera, en mi época, ni se habló de la palabra negociación cuando los abogados son los que negocian. Bueno, pues no se estudia en las universidades ni en las escuelas. ¿Por qué? Porque es útil. Por eso no se estudia, porque es útil. ¿Qué se estudia en la carrera? Pues la gente de mi quinta que ha estudiado el justnaturalismo, el derecho romano. Sí, pero el derecho romano es una gilipollez. Y estudiar justnaturalismo y filosofía del derecho, ¿qué chorradas son esas? Una persona que acaba una carrera de derecho no tiene ni idea de nada, de chorradas. ¿Cómo es posible que no se enseñe venta? ¿Cómo es posible que no se enseñe en el mundo de la empresa? Tú dices en el 86, yo soy del año 83, en el 83, en Ohio, estudié 2 años, el junior y el senior. Yo hacía speech, yo flipaba y me grabaron. Y aún me acuerdo que me grababan con 2 cámaras. Y empezaba, ¿quieres aprender español, pero te cuesta? ¿Quieres aprender español, pero nunca te lo has planteado? De repente, cámara 2. Hi, this is Alex Hernández. If you want to learn... Sí, y luego ponía... Sí. Y luego ponía... If you call right now, tendrás este diccionario. Call toll free. ¿Te acuerdas del toll free? Llama toll free. Qué bueno. Cágate, Lorito. Yo tenía 17 años, año 83.
Se enseñaba eso, se enseña a cocinar. Tanto que decimos en España, joder, cocinamos que te cagas. Es que hay una asignatura que es cocinar. Y los tíos cocinan y las tías. Es decir, ¿por qué no se enseña en España? Porque es útil. ¿Y qué se enseña? Griego o latín, pero griego antiguo, es decir, o latín. ¿Para qué sirve? Pues vamos a estudiar también cómo escalan las moscas las paredes o cómo se puede estudiar eso. Es que no tiene ningún sentido. Yo me enervo con eso. Entonces, jolines, la respuesta, cuando tienes que hablar en público, cuando tienes que crear una empresa, nadie habla de eso, ni cómo funciona el dinero. Y todo el mundo saving money, ¿sabes? Ahorrando dinero cuando la inflación va así, pero estamos atontados. O que decir que, no lo sé, el sistema educativo habría que cambiarlo a tope. Bueno, pero tú en tu web, Formación Ejecutivos, sí que das muchas formaciones. ¿Te centras más en empresas o también algún particular que nos está viendo, haces cursos, cómo puede, ¿no?, acceder para aprender más, además de leer todos tus libros? Sí, vale, bueno, yo trabajo para empresas. Sí, en la página web hay muchas referencias de los clientes. Trabajo con empresas que son las que realmente invierten en formación. Siempre corporaciones privadas, nunca con instituciones ni cosas públicas. No hago nada de eso. Y me llaman, no sé qué de turismo de la Comunidad Valenciana, no sé qué del ayuntamiento. Yo no trabajo con eso porque es dinero público. Pero cuando es dinero de empresa, la empresa se preocupa muchísimo en obtener resultados. Entonces, trabajo con empresas, las más gordas, y en privado también trabajo. Lo que ocurre que hago al año, hago 3 cursos en Madrid de un día de negociación. Y vienen de todo tipo. Por los libros, como te has dicho, me llaman. Oye, ¿tienes un curso y tal? Y entonces es un grupo de 14, 15, 16, así el grupo máximo. Reúno 16 personas 3 veces al año en Madrid y lo hacemos el curso y sale muy bien. Sale muy divertido pues viene una farmacéutica. La otra vez vino un chico que él entrena perros, muy simpático, es decir, que viene de todo. Ahora me dedico 100%, no hago nada en particular y menos individualmente, lo hago para empresas. Que es para empresas. Porque ellas miden, es decir, la empresa dice, joder, invierto dinero aquí y quiero sacar resultado. Y lo miden. Pero un organismo público lo tira el dinero ahí y le importa un pito el resultado. Entonces, no puedo competir porque cualquiera puede dar el curso. Claro. Bueno, está leyendo algunos comentarios que me está hablando contigo y me van saltando. Bueno, mi padre es mi fan número 1. Él vive en Miami. A ver, suponiendo que estás negociando un contrato, ¿hay alguna señal que te indique que le debes dar la pluma para que firme el acuerdo? Gracias y enhorabuena. ¡Hala, qué buen padre tienes! Te cago en la mar. Bueno, desde Miami, qué bueno. Bueno, pues normalmente al final te lo pide el otro. Es decir, cuando tú, en negociación, ¿cómo se llama tu padre? Antonio. Antonio, hola. En negociación no hace falta que fuerces lo de firme la línea de puntos. Eso es una gilipollada de las películas. Si quiere firme aquí. Es que hay muchas películas que han hecho muchísimo daño. Las películas son películas y mucha gente me habla del lobo de Wall Street. Oye, sí, pero que eso es una película. Es decir, a veces digo, oye, que Lady Gaga no está enamorada de que es Bradley Cooper. No está enamorada, es una película, joder. Pero lo han hecho tan bien que nos lo creemos. Entonces, Antonio, si tú le das al otro lo que él quiere, porque te lo pide, tú cuando estás en la negociación, el otro, cuando te pide algo es porque tiene valor para él. Nunca le des nada que no te haya pedido la otra parte. Porque si tú le das algo que no te han pedido, el otro dirá, ¿y este tío para qué me da esto? En el momento que tú estás negociando, haces propuestas. Las propuestas al inicio son tentativas y en la fase de intercambio, que es casi la última, las propuestas que se hacen son específicas. ¿Específico qué es? Antonio, me estás diciendo, imagínate, que mi piso de alquiler, quieres entrar, que limpiaría yo la casa y la fianza sería así y el aval en estas condiciones, ¿correcto? Vale, yo te diría, bueno, pues si lo hacemos así, por mi parte tenemos un acuerdo. Y tú me dirás, vale, pues ya está. Y luego ya sale el acuerdo. No hay que forzarlo. Porque en el momento que yo vea que alguien me diga, firme la línea de puntos, subimos las defensas. Antes he hablado de una amiga mía que se llama Kelly, que vive en Wyoming y toda esa zona, ahí está Yellowstone. En Wyoming hay carteles que pone, lo digo en inglés, tradúcelo tú, porque no sé cómo se traduce, verás tú. No, le dice, no target shooting. No target shooting, que es
como no es una diana de tiro o algo así, ¿no? Sí. Eso es. No hay ningún cartel en Estados Unidos que veas tú no target shooting sin agujeros. ¿Por qué? Porque basta que a un tío le digas que no dispare y que no dispare, ¡Johnny! Y sale el tío la recorta. Luego, cuando fuerzas a alguien a hacer algo, hacen lo contrario. Es verdad. Luego, en negociación no hay que forzar, dale al otro lo que él quiere con tus condiciones. Te lo dará encantado. Que fluya. Claro que fluye. Aunque seas una persona antipática, lo va a hacer. Ya, claro. A ver, Juan Carlos Gordillo, hola, visito. Es el punto débil de nosotros los emprendedores. ¿Algún consejo, libro o tutorial para darle vitaminas de negocios a las cabezas creativas, que muchas veces carecemos de habilidades de negocios? Jolines, hay muchísimos libros. Yo te aconsejaría ir a Alienta, que es del Grupo Planeta. Hay muchísimos libros es que no te puedo recomendar muchísimos. Vete a los bestsellers o en Amazon y verás que hay uno que se llama Aprendiendo de los Mejores, que es de Francisco Alcaide. Y Francisco habla de Steve Jobs, habla de Warren Buffett. ¿Qué han hecho esta gente? Él ha hecho un análisis de eso. El libro se ha vendido muy bien, por algo será. Yo te invitaría a mirar ese libro, vamos, desde mi punto de vista. Qué bien, qué bien. Pues nada, no hay más comentarios. Pues se nos ha ido la media hora, Alejandro. Pues volando, pues sí. Me ha encantado, me ha encantado. Muchas gracias. A toda velocidad hemos ido. Hablo contigo y bueno, eso de negociación es algo que creo que hay que practicarlo y ponerlo en marcha, seguir formándonos, leyendo tus libros y todo lo que podamos encontrar ahí y nada, te agradezco muchísimo tu tiempo y nada, buena semana, espero que no tengas muchos webinars, que ya vuelva todo a la normalidad y puedas estar con tu público en lo que te gusta. Te lo agradezco. Sí, webinar estoy hasta la bola. Es muy difícil porque son muchos, son de 2 horas y agota más 1 hora de webinar que un día entero de formación presencial. Y mi formación presencial es súper activa, pero hago dinámicas y yo me relajo bastante. Y sí, tengo ganas ya de volver Ahora en junio tengo trabajo y julio, afortunadamente presencial. Voy a Jaén, voy a Valencia, es decir, que voy a Valencia voy 3 o 4 veces a Valencia y a Jaén una. Es decir, que la gente esto no tiene que parar, como decimos muchos. No. Pues nada, Alejandro, pues nada, un besito a todos, gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.